Buenas tardes, doña Vera, y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, en este día vamos a hablar, como lo veremos, no vamos a acabar de hablar sobre el tema de la directriz, ¿verdad? Esa directriz, de alguna manera, tanto ustedes como nosotros las tenemos en proceso de implementación. Yo voy a proceder a hacer la exposición y Evelyn me estaría ayudando eventualmente en el espacio de ayudarme con las consultas que ustedes tienen. Quiero de alguna manera expresarles mi agradecimiento a todos los participantes. Es una cantidad muy importante de personas. Y de alguna manera, pues lo que queremos desde la Procuraduría de la Ética Pública es que este tipo de actividades podamos desarrollarlas en un lenguaje comprensible, en un lenguaje claro, que las personas, todas, principalmente aquellas que no son abogadas, pues puedan realmente entender. Y de eso se trataría este esfuerzo que voy a hacer. Así que por favor, en el periodo de preguntas, si hay algo que no entienden o hay algo que tal vez no desarrollé en forma adecuada, pues tenemos la mayor apertura para conversar sobre el particular. Voy a permitir compartirles la exposición. Vamos a ver. Ustedes me dirán si estoy... Doña Vera, no estoy compartiendo, sí. Aún no, don Armando. Vamos a ver No, qué... no lo está compartiendo. Muy bien. Es que no estoy muy familiarizado con el team. Vamos a ver, compartir. Y a partir de aquí viene... Vamos a ver. Ya casi, ya casi. Ok. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, vamos a hacer un trato. Voy a intentar ir al grano y necesito que de alguna manera pongamos todos atención porque esto es un proceso en el que todos necesitamos superar una gran brecha que hay entre todo el marco normativo que existe y sobre el cual ordinariamente los organismos internacionales nos están pidiendo ajustarlos. Tenemos ese marco normativo, queremos tener estándares a nivel internacional, pero tenemos una brecha muy amplia con respecto a cómo se gestiona y cómo poder materializar, implementar, ejecutar, desarrollar todos esos contenidos normativos en la gestión, en el día a día. Y eso es un poco lo que busca la directriz. Se van a dar cuenta que no es nada nuevo, ¿verdad? Y por eso empiezo con esta referencia, para que tomemos nota. Hablemos de las acciones de prevenir y detectar la corrupción, que están en el artículo 1, incisos 1 y 2 del reglamento a la ley contra la corrupción. Y establece que las auditorías internas, la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República, las empresas públicas y la administración, ¿verdad? Tenemos que implementar estrategias, acciones, proyectos, lineamientos, todo lo que ustedes quieran para prevenir y detectar la corrupción. Y pongo en grande el tema de la administración porque sin duda alguna es una parte importantísima, pero lamentablemente no todas las instituciones han hecho estos esfuerzos. Y evidentemente entre las instituciones están los departamentos legal, recursos humanos, las comisiones institucionales de ética y valores, están las contralorías de servicio y otros. Esto es un poco, y me van perdonando si voy utilizando tal vez comparaciones que no vienen al caso, es un poco la visión que tenemos con respecto al control interno, ¿verdad? Entonces creemos que el control interno son las auditorías y la contraloría, pero poco hacemos en la primera línea de defensa, que somos nosotros. Pasa igual con la corrupción, ¿verdad? Entonces vemos que como administración creemos que estos temas le corresponde al Ministerio Público, le corresponde a la Procuraduría de la Ética, la Contraloría, la Auditoría, pero la administración poco o nada ha hecho y hay excepciones.
Y por otro lado, esas acciones también las realiza la Fiscalía. Eso ya proviene de las leyes propias, ¿verdad? Del marco normativo a nivel penal y de las competencias. Ahí tenemos el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial cuando referimos a delitos que se ventilan en la jurisdicción penal. Pero lo que más llama la atención es que las acciones para sancionar, o sea, el ejercicio de una potestad administrativa dada por el ordenamiento jurídico para sancionar, obviamente recae en la administración, o sea, ostenta la potestad para disciplinar. Entonces, la Procuraduría de Ética, por más investigaciones que realicemos, lo más acabada que podemos hacer únicamente es eso, son investigaciones preliminares que tenemos que poner en conocimiento de la administración para que haga lo propio y eventualmente siga el procedimiento debido y, si es del caso y lo amerita, sancione o discipline. Pero también, como lo veremos, y es un poco lo que insiste la directriz, es que hoy tenemos que irnos quitando de la idea de que el tema de la corrupción es un tema estrictamente penal, de delitos. Así inició con las convenciones anticorrupción, pero hoy ha dado un vuelco importante y estos temas tienen que ir mucho más allá y ahorita lo veremos. Por eso es que entonces es muy importante que la administración haga lo propio, al igual que la jurisdicción penal con respecto a los delitos. A partir de ahí creo que el país hace mucho. ¿Desde cuándo está este marco normativo? Desde el año 2005-2006 del Reglamento contra la Corrupción, pero lamentablemente en algunos casos, les repito, ha sido letra muerta. Surge entonces esta directriz, ¿verdad? La directriz que está publicada en la Gaceta 149 del 17 de agosto del 2023. Y dice expresamente que es una directriz general para la implementación de medidas inmediatas. O sea, que este es el inicio, esa es la fe, eso es lo que queremos, que sea el inicio de un esfuerzo, ¿verdad? Mucho más articulado. Por eso al inicio les decía que esto es un tema de crecimiento, de ajuste, de ponernos de acuerdo, todos los articuladores y todas las instituciones y personas que tenemos que ver con la integridad pública. ¿Qué es lo que busca? Fortalecer la integridad. Pero habrán medidas después que tenemos que desarrollar de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el fundamento de esta directriz? Les decía que no es nada nuevo. Suscribimos entonces en el año 1996 la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ese significa que en el año 1997 la incorporamos al ordenamiento jurídico costarricense. O sea, constitución política, tenemos las convenciones, en este caso una convención contra la corrupción y más abajito en la jerarquía normativa las leyes, la ley contra la corrupción. Entonces ahí tenemos la Convención Interamericana del año 97 en nuestro ordenamiento jurídico. Y tenemos la Convención de las Naciones Unidas que se promulgó en el 2003 y que se incorporó al ordenamiento jurídico costarricense en el año 2006. Dos convenciones que desde hace muchísimos años establecen de alguna manera compromisos como país y hay dos compromisos fundamentales. Uno es el de emitir normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones y prevenir los conflictos de interés. Imagínense desde cuándo se está hablando de este tema. Y el segundo gran eje tiene que ver no solo con la parte normativa, sino de capacitación. Porque nos habla que tenemos que promover programas de formación y capacitación para los funcionarios que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcione capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Aquí encontramos otra, ¿verdad?, referencia importante, riesgos de corrupción. Ahí es un poco la línea que trae la directriz. Normativo, capacitación, riesgos de corrupción. Por otro lado, derivado de estas convenciones y el esfuerzo que hace el país en la ley contra la corrupción, se promulga el deber de probidad, el artículo 3, el deber más importante en temas de, si se quiere, de integridad pública en nuestro país, porque obliga y orienta a toda persona servidora pública a satisfacer el interés público. ¿Dónde encontramos el interés público? Pues vayamos a las normas de creación de la institución en la que trabajamos.
o las normas sectoriales que regulan eventualmente si estamos aguas, empleo y demás. Ahí se indica claramente del para qué y por qué existe la institución, cuáles son los objetivos, fines, competencias, atribuciones. Cuando nosotros ingresamos por la forma que sea, porque fuimos electos, fuimos designados, fuimos contratados, fuimos nombrados, lo único que nos tiene que mover a nosotros es satisfacer el interés público. Por ende, cumplir con la misión que tiene la institución en la cual laboramos. De ahí la importancia del deber de probidad en esta visión. El otro elemento importante es la Ley General de Control Interno, donde nos habla de los deberes en el artículo 12 y el ambiente de control en el artículo 13. Y nos habla de jerarcas y titulares subordinados. Debemos de adoptar acciones para promover la integridad y el cumplimiento de los valores éticos en la función pública a nivel institucional. Y yo les pregunto, ¿desde cuándo están estas normas también? Desde hace muchísimos años, y estas son las brechas que tenemos actualmente. Y recientemente está la Ley Marco de Empleo Público. Y aquí hay dos normas muy importantes. Una que como Procuraduría de la Ética impulsamos, que es el principio de prevalencia del interés general para vincularlo con el deber de probidad. Y nos dice, comillas, la gestión del empleo público en todos sus componentes debe estar orientado a dotar a la administración pública de personas servidoras públicas idóneas, ya no solo en lo técnico, sino también en lo moral, objetivas, independientes, imparciales e íntegras, estrictamente sujetas al principio de legalidad como garantía para la satisfacción del interés general o público. Este principio, ¿verdad? Obviamente es un principio que está en el marco normativo de la ley, se aplica más allá de la rectoría que puede tener Mideplan, porque ustedes bien saben que la ley marco de empleo público establece ciertas normas, ciertos principios que van más allá de las autonomías o las rectorías propias. Esto abarca a todo eh, persona que esté bajo, digamos, la tutela de la ley marco de empleo público. Y una norma que también logramos incorporar para tener esta directriz precisamente es que Mideplan debe coordinar o puede coordinar con la Procuraduría de la Ética Pública en el artículo 7, inciso K, para emitir lineamientos y reglamentos para la instrucción de las personas servidoras públicas sobre los deberes, responsabilidades y las funciones del cargo, así como los deberes éticos que rigen la función pública. Les vuelvo a preguntar, esto no es ni más ni menos que los compromisos que asumimos a inicios de los años 2000 y de igual manera lo que está en la Ley contra la Corrupción y en la Ley General de Control Interno y otro, ¿verdad?, cantidad importante de compromisos y normativas de que existen. Vino entonces todo el proceso de ingreso a la OCDE y en el año 2021 hay una ley de aprobación del acuerdo de adhesión, ¿verdad?, y de la convención de la OCDE. Por eso nosotros en la Procuraduría de la Ética decimos que tenemos las tres principales convenciones anticorrupción, la interamericana, la de Naciones Unidas y la de la OCDE que tiene que ver con cohecho. Pero además tenemos que, aunque no es estrictamente una convención anticorrupción, tenemos la convención de la OCDE, ingresamos como país, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico a partir del 2021 y por lo tanto estamos obligados a cumplir los estándares que establece la OCDE. Queríamos jugar en grande, tenemos que jugar en grande. Y la OCDE nos plantea, como ustedes bien lo saben, que la integridad pública es el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes. Ahí entonces empezamos a hablar de todo el desarrollo de la ética y la importancia de la gestión ética. Así como al conjunto de principios y normas, estamos hablando de derecho, destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Y esto, ¿a qué nos huele? ¿A qué nos sabe? ¿Verdad? ¿A qué nos orienta? Precisamente al deber de probidad, ¿verdad? Como lo veremos de seguido. Entonces la OCDE en el 2017, a propósito de la integridad pública, emitió una recomendación. Y por cierto, pueden tener acceso a todos estos documentos
al igual que el manual de la OCDE en el sitio web de la Procuraduría, www.pgr.go.cr. Ahora hago una referencia a eso. Y esto nos plantea, ¿verdad?, estos dos aspectos importantes para trabajar la integridad, la ética y el derecho, ¿verdad? El marco de referencia a valores, ¿verdad? Y el marco propiamente de normas, de principios jurídicos y de normas, ¿verdad? Esto es igual al deber de probidad, que obliga y orienta a la persona servidora pública para que en el ejercicio de las funciones satisfaga el interés público. Lo vinculamos con la Ley General de Control Interno, lo vinculamos porque queramos o no queramos, desde el momento que ponemos, por decirlo en términos, digamos, coloquiales, ponemos un pie en la administración pública. A partir de eso, seamos o no abogados, tenemos que tener un conocimiento básico y necesario sobre legalidad, porque todo, absolutamente todo, se rige por el principio de legalidad. Tenemos que conocer qué son actos reglados, qué son los actos discrecionales y por qué es tan importante motivarlos, temas de debido proceso, derecho de petición y pronta respuesta, derecho de acceso a información pública, debida comunicación de las resoluciones, ¿verdad? Somos muy personas que profesionalmente muy competentes, desarrollamos mucho contenido cuando emitimos las resoluciones y tomamos decisiones, pero fallamos en comunicarlas porque no las notificamos adecuadamente y a partir de ahí nos pueden hasta sancionar, ¿verdad? Y otros temas de interés. Entonces, aquí el marco del derecho, tenemos que ir, como les decía yo, cerrando brechas. No solo es hablar muy bonito del principio de legalidad, sino traerlo a una realidad. Y al igual que el deber de probidad. Y el otro elemento es la ética, sin duda alguna, aquellos juicios y reglas para orientar el comportamiento en sociedad. Es la autoridad interna que regula nuestros actos, juzga no solo nuestra conducta, nosotros mismos nos juzgamos, sino la de los demás. En algunos casos moral y ética es lo mismo y en otros casos no, pero bueno, ya don Rafael, doña Vera y demás nos pueden en eso orientar mucho más. Existe, como ustedes lo conocen, una ética que es aplicada a la función pública, al ejercicio, ¿verdad?, esa labor política y el ejercicio de la labor administrativa. Entonces es muy importante a partir de ahí establecer esos valores en la organización, ¿verdad? Esa cultura organizacional, esos códigos, ese liderazgo ético tan importante. La OCDE nos invita a que hagamos una vinculación, ¿verdad?, muy importante en este sentido. ¿Por qué razón? Porque la OCDE toma de referencia la integridad pública como una respuesta, dice la OCDE, estratégica y sostenible contra la corrupción. Ya no más ver la corrupción como un enfoque punitivo, como un enfoque reactivo, como un enfoque que se ciñe únicamente en delitos, en conductas que están tipificadas. Tenemos que ir a una cultura más proactiva que promueva la integridad en el ejercicio de la función pública, la ética y el derecho, pero de alguna manera, no en términos de sanción, de represión y demás, sino proactivo, que nos permita prevenir, que nos permitan acciones afirmativas. Y con ello se combate la corrupción, que bien sabemos que corrupción de la actual definición que tiene Transparencia Internacional, que es la mundialmente más conocida hoy, nos dice que es el abuso del poder encomendado para el beneficio privado. Así de simple. Se nos da poder. ¿Para qué? Es la investidura y recursos para que cumplamos con el interés público. Pero lejos de hacer eso, ingresamos al servicio público a beneficiarnos. En lo privado, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros grupos económicos, políticos, a sectores y demás. Es más, como les digo, hay una gran brecha en la gestión y en el marco normativo. Nosotros, en el reglamento a la Ley contra la Corrupción, año 2005 o 2006, en el artículo 1, inciso 8, tenemos un concepto de corrupción muy alineado desde aquel momento a lo que nos dice Transparencia Internacional, que es la corrupción, que es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder, ¿verdad? Obtenemos o damos beneficios particulares en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado, porque al igual que ciertos aspectos, ¿verdad?, los valores, ciertas cosas que antes se entendían más permisivas, hoy se regulan con más rigor. Entonces, muchas veces esa necesidad de ir adaptando el ordenamiento jurídico, pues es lo que pues vamos cerrando brechas a nivel de la promulgación del marco normativo, pero dejamos por fuera la gestión.
a las personas, a las que tienen que entender, ¿verdad?, de qué se trata esto. Y nos dice la norma de manera más general, corrupción es cuando usamos indebidamente el poder, la investidura, el cargo que se nos da y los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros. Y a partir de aquí, entonces, viene un cambio en el concepto de corrupción. Ya ahorita vamos a aterrizar a partir de aquí en la directriz en concreto, pero eso es un contexto que creo importante para que ustedes entiendan de dónde deriva esto. Actos de corrupción entendíamos, les decía inicialmente, aquellas que están tipificadas como delito, principalmente en las convenciones de la ONU contra la corrupción, ¿verdad? Recibir y la de la OEA, la Interamericana. Creo que específicamente hay un enfoque mayor con la Interamericana. De hecho, el reglamento a la ley contra la corrupción establece como actos de corrupción o corruptelas lo que ahí se describe. Recibir o pedir dinero, obsequios, cumplir o incumplir deberes, hacer o no hacer gestiones. Entonces, corrupción se asociaba inicialmente y hasta hace poco, de alguna manera todavía persiste, con delitos. Siempre ha estado la utilización indebida del cargo y los recursos, ¿verdad? Porque bien sabemos que están puestos a nuestra disposición para que realicemos la gestión pública. Por eso no logro entender, ¿verdad?, desde la óptica del ejercicio del trabajo que hacemos, cómo es posible utilizar vehículos institucionales para, para mandados personales, nuestros o de terceros. O sea, son situaciones que desde el ejercicio correcto de la función pública, por sentido común se sabría que no cabría una conducta de ese tipo. Pero hoy la corrupción privilegia ponerle atención a la influencia indebida, a ese privilegio de intereses privados por encima del interés público. Y aquí es donde viene todo el tema que ya de por sí les decía, de conflictos de intereses que desde hace muchos años está. Entonces, hoy no basta con señalar, como muchas veces sucede en los medios de comunicación, ¿verdad? Algunos políticos o personas que están investigadas digan que revisen mis cuentas bancarias, yo no me he robado un 5, yo no tengo un incremento patrimonial. Hoy les digo, ¿verdad? Como ustedes lo saben, que basta con que yo le ayude a una persona a realizar una gestión, que basta con que yo llame o reciba una llamada y esté a favor de, piensen en lo mínimo, ¿verdad? De brincarme a un requisito, de meter los documentos dándole una prioridad indebida, ¿verdad? De no excusarme de conocer un asunto cuando tengo una causal de abstención. Cuando yo privilegio esos intereses, cuando viene un familiar directo a hacer una gestión, yo, ¿por qué razón? Porque lo que busca, y es a veces perdemos el norte, todo este marco normativo es proteger el interés público, porque para eso se nombra a la persona, para eso se elige a la persona, para eso se le contrata, para que única y exclusivamente nuestro patrono, el Estado, la administración pública, la sociedad, nos diga, ustedes van a realizar la labor o el servicio público para precisamente satisfacer los fines o el interés público. Cuando no hacemos de esa manera y privilegiamos indebidamente, pues estamos en problemas. Con esto entonces vamos cerrando con el tema de la integridad. ¿Cómo se ve? Hoy la integridad entonces nos convoca al derecho, nos convoca a la ética, como les decía, pero también a los ciudadanos, al sector público, a la prensa, a la educación, ¿verdad? Y es muy importante hoy valorar y considerar los riesgos de corrupción que existen en nuestras instituciones, en nuestros trabajos, y aquellas normas e instrumentos administrativos, desarrollarlos para mitigar esos riesgos. ¿Por qué? Bueno, porque en materia de prevención, ya sabemos que aquí interviene, ¿verdad? El marco normativo nos permite detectar, de alguna manera también el derecho nos permite investigar, ¿verdad? Pero aquí vuelvo al planteamiento inicial. Todas estas estrategias, tácticas y acciones conforme, estamos hablando de Costa Rica, el artículo 1, inciso 1 y 2 del reglamento de la ley contra la corrupción le corresponde desarrollarlos a la administración, la Contraloría, la Procuraduría de la Ética, las auditorías, las empresas públicas, en forma separada o en coordinación. Entonces ya van viendo esto que les señalaba tanto y les reitero, entre lo que dice la norma y que quedó allá en el Olimpo, ¿verdad? Y realmente lo que se requiere, bajar estas cosas para que hagamos entre todos una labor, una acción efectiva
de prevención de la corrupción y promoción de la integridad. Aquí viene todo el elemento principal después, visto eso, el tema de la responsabilidad. Hoy entonces se entiende que la responsabilidad, claramente desde hace muchos años, la sala lo ha dicho, y todas las jurisdicciones son independientes. Una misma conducta puede ser perfectamente investigada y sancionada en distintas sedes o jurisdicciones. Entonces, por una falta que cometo en el ejercicio de la función pública, me pueden despedir, puedo ir a la cárcel eventualmente, puedo tener un resarcimiento civil. Y si esa misma conducta en el colegio profesional que estoy está dentro de del código, de los deberes, el código deontológicos, perfectamente puede también el colegio profesional sancionarme por esa conducta. No hay ningún problema. Entonces, hoy a eso es lo que se busca. Eso es un elemento importante también que contiene la directriz, que como la administración tiene ya que ir tratando de alguna manera de realizar acciones efectivas para garantizar de que las personas que no están realizando el ejercicio correcto de la función pública, pues definitivamente tienen que salir independientemente después de la consideración penal. Terminamos entonces con el estudio de integridad, que bien lo sabemos, ¿verdad? Que hizo la OCDE en Costa Rica. Hemos pasado una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción. El eje 2 está la gestión del talento humano, y la OCDE vuelve a reforzar en el estudio económico para Costa Rica la importancia de implementar esta estrategia y a su vez obtener esto. Entremos a la directriz entonces para que veamos, vamos a desgranarlo un poquito para que vean que no es nada nuevo de lo que estamos hablando. La Directriz General para Implementación de Medidas Inmediatas. Lo primero, el artículo 1, que habla ni más ni menos que delimitar el concepto y los alcances de la integridad en la función pública, conforme a la recomendación de la OCDE, conforme a lo que hemos visto, y ustedes ya conocen de las múltiples sesiones que hemos tenido. Esa vinculación fuerte entre la ética, el derecho y más allá. Eso es lo que se busca. El artículo 2, ¿qué aspectos tiene? Pues busca comprometer lo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Que además del liderazgo ético, el marco normativo obligue o exige a la alta dirección, a los jerarcas. La directriz dice, los ministros, presidentes ejecutivos y demás jerarcas deben guiar con integridad las instituciones. Pero además, y este es un punto muy importante, porque sé que aquí se generan todas las discusiones, tienen que asegurar un sistema de integridad pública, coherente y coordinado como herramienta de prevención de la corrupción. ¿Y esto qué es? No es ni más ni menos que implementar lo que establece el reglamento de la ley contra la corrupción, que a todas las instancias que ahí se señalan nos indican que debemos de gestionar, de realizar acciones en pro de la prevención de la corrupción. Y además, dice la norma, asignar los recursos necesarios. A partir de aquí, el artículo 3 prioriza 5 objetivos y los podemos repasar, ¿verdad? Porque es lo mismo que les he venido diciendo. El 1 es, el A, instruir a las personas servidoras públicas sobre las normas de integridad que rigen la función pública. Lo que tenemos que hacer desde hace muchísimos años y lo que estamos haciendo, pero tenemos que potenciar. Lo segundo es fortalecer el marco regulatorio institucional de integridad, ¿verdad? Tenemos que revisar. La Comisión ha hecho un esfuerzo importante, la Procuraduría ha participado con las normas modelos precisamente para buscar ese fortalecimiento a nivel interno, para darle coherencia al sistema. El tercer aspecto, que es tramitar adecuadamente las denuncias administrativas sobre presuntos actos de corrupción y faltas al deber de probidad. ¿De qué estamos hablando? Ni más ni menos que implementar lo que establece la ley y el reglamento contra la corrupción, que la administración tiene que hacer lo propio también para generar estos espacios de denuncia, los canales adecuados con los requerimientos que ya veremos, ¿verdad? Para atender, ¿verdad? Con una investigación correcta y debida, esas posibles faltas o violaciones a la probidad o actos, o estaríamos en presencia de actos de corrupción también. El cuarto elemento, que es promover la debida gestión de los conflictos de intereses. Ya vimos la importancia de los conflictos de intereses, pero este tema se nos vienen hablando desde las convenciones de inicios desde el año 96 con la de la Interamericana. Entonces, hoy la OCDE le da una importancia capital al tema de los conflictos de intereses. Y el último es adquirir un compromiso con la idoneidad moral,
como criterio de selección, nombramiento y promoción de los cargos. Estamos tratando de implementar lo que dice ya la ley marco de empleo público, dar ciertas herramientas para que esa idoneidad moral de alguna manera podamos tener indicadores, podamos tener alguna forma de evaluar, ¿verdad? De qué manera podemos fortalecer ese ingreso al servicio público a través de la idoneidad. Estos son los objetivos de la directriz. No contiene absolutamente nada novedoso, sino es un llamado a la acción, pero la acción colectiva, la acción coordinada. Vamos degradándola un poquito más y ya con esto estoy finalizando. El objetivo es instruir a las personas. ¿Qué decimos en el artículo 4? Divulguemos los instrumentos de prevención. Hemos hecho un esfuerzo importante en la Procuraduría de sacar una guía básica de probidad, ¿verdad? Un manual básico para prevenir la corrupción. Se hace un esfuerzo para entender qué es corrupción y buscamos bajar esas conductas tipificadas en delitos a conductas simples, llanas, entendibles, comprensibles, para que de alguna manera podamos entender que ese tipo de conductas nos pueden acarrear, ¿verdad? Una responsabilidad de tipo penal y una responsabilidad de tipo administrativo. Por eso los invito a que ingresen al sitio web de la Procuraduría y los descarguen. Pero además, para complementar todo esto, estamos en la fase del diseño final gráfico. Ya tenemos los contenidos de una guía básica para prevenir, identificar y gestionar los conflictos de intereses en el sector público. Les adelanto que no nos quedó pequeñita, así que pueden hacer cualquier cantidad de críticas, pero tratamos de todo el tema de los conflictos de intereses, ¿verdad? Tenerlos en este documento, un poco didáctico, un poco con un buen diseño gráfico. Estamos en esa fase final, de tal manera que a finales de este mes podamos compartirlo y viene a complementar todo este trabajo que hay que hacer articulado. Y para el 2024, con la autorización del Procurador General, vamos a sacar una guía para ejercer la función pública conforme al principio de legalidad y al deber de probidad. Toda persona que ingresa al servicio público, ¿verdad? Electa, designada, nombrada, contratada, ejerce funciones, lo que se quiera, ¿verdad? Tiene, como les decía y les señalaba, independientemente de su ubicación en la estructura, ¿verdad? O organizacional o ocupacional, ¿verdad? De su profesión, de su escolaridad y demás, tiene que tener un conocimiento básico, está en la función pública de la legalidad y evidentemente la probidad. ¿Y qué es la probidad? No es ni más ni menos de aquel marco normativo que nos orienta a satisfacer siempre el interés público, porque para eso estamos en el ejercicio de la función pública. Aquí viene un elemento importante, ¿verdad? Entonces, en el artículo 5 decimos, bueno, instituciones tienen que asegurar ese conocimiento. La administración, como dice la norma en el reglamento, la ley contra la corrupción, tiene que definir esas estrategias. Tenemos compromisos internacionales que buscan que todos aseguremos el conocimiento y la comprensión de esos deberes éticos generales, particulares de la institución y del cargo. No solo le corresponde a la Comisión Nacional de Ética y Valores, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría, nos corresponde a todos, ¿verdad? Entonces, estamos planteando una formación mínima uniforme que estamos finalizando su elaboración para el 2024, un curso de autoaprendizaje de integridad en el ejercicio de la función pública, aspectos básicos del deber de probidad. Les aseguro que no durará más de hora y media. Está involucrada la Comisión Nacional de Ética y Valores, don Rafael nos ha colaborado, y también la Contraloría General de la República, y tiene cuatro temas fundamentales que ya en su momento se les presentará. Este curso, la idea es que se incorpore al procedimiento de inducción de nuevo ingreso, ¿verdad? Y la idea también es que el personal debe recibir una formación básica sobre el marco normativo de integridad y los deberes éticos, ¿verdad? La ética aplicada a la función pública. Entonces, eso es un elemento que también tiene que promover la propia administración, y con mucho gusto, como lo veremos, vamos a estar a disposición. La idea es que la PEP garantice uniformidad de contenidos, estructuras y requisitos para los códigos de ética y de conducta, así como los programas y actividades de capacitación. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? De alguna manera tratando de establecer una suerte de centralización, pero siempre de manera coordinada. Esto no se ha hecho sino de previo no he hablado, por ejemplo, con don Rafael, doña Vera, don Juan Carlos, para establecer esos lineamientos. Entonces, ¿por qué razón esto? Por un tema estratégico. Vamos a ver.
Vamos a ver si me logro dar a entender. Si nos vamos a partir del Sistema Nacional de Ética y Valores, quizás el ámbito de competencia, si se quiere obligatorio, es mucho más limitado al ámbito de rectoría que puede tener Mideplan. Porque bien saben que en Mideplan, la rectoría ahorita, no solo la conformaría los ministerios y demás, sino también algunas instituciones descentralizadas. Entonces, la idea es más bien que este impacto, que esta promoción de código de ética de alguna manera a través de esta directriz y en coordinación con la Procuraduría de Mideplan, pues pueda extenderse. Claro, y eso va de la mano, que ya en algún momento iremos a hablar de algunos proyectos que estamos haciendo de manera conjunta, la comisión con la Procuraduría de la Ética, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea. Y definir alguna estructura de contenidos para poder validarlos, ¿verdad? Para poder decir, bueno, nos parece que esto va conforme a lo que establecen las convenciones anticorrupción, las recomendaciones de OCDE. Por eso es que de alguna manera quisiéramos como tener esta posibilidad, tampoco hacer un tema de rigor, algo que nos impacte mucho, pero poder generar, digamos, esos espacios para orientar bien esa capacitación. Y la formación continua, ¿verdad? Que deben de incluirse en los planes de capacitación. Recuerden que la directriz son solo medidas inmediatas, aunque la eliminemos, está el artículo 7, inciso K, de la Ley Marco de Empleo Público. Mideplan con Procuraduría de la Ética van a emitir lineamientos. Esta es una directriz de acciones inmediatas, pero vendrán otras futuras. Y además hay algo que no quiero que perdamos, sobre todo quienes estamos bajo el régimen de servicio civil. Esto siento y les repito que es una forma de ir implementando cosas, pasando a la acción. Por eso entendería que hay temor, ¿verdad? Pero a la vez es una forma de cómo vamos implementando algunas normas que existen. Vamos a ver. Los que estamos bajo el régimen de servicio civil sabemos hoy que existe un diccionario de competencias y hay una competencia transversal, y la pongo entre comillas, integridad en el desempeño de la función pública, ¿verdad? Y eso además deriva de un instrumento normativo del año 2019 de servicio civil que designa, ¿verdad?, la creación de este diccionario de competencias como un instrumento auxiliar al Manual General de Clasificación de Clases de aplicación en el sistema clasificatorio de puestos del régimen de servicio civil para las clases de puestos sujetos al título primero del Estatuto de Servicio Civil. Y después hay un anexo en el 2019. Entonces, no es ni más ni menos que una articulación, el tema integridad que estamos haciendo, Mideplan, la Procuraduría de la Ética, para promover algo que ya de por sí existe y tenemos que llevar a la práctica. Por ahí entonces va este tema. El objetivo es fortalecer el marco regulatorio. Las instituciones deben contar con normativa interna que vincule los riesgos de corrupción. Recuerdan que las convenciones nos venían señalando, identifiquen riesgos de corrupción, ¿verdad? Y de alguna manera lo que estamos buscando es tener un marco normativo general muy importante, pero sobre todo que cada institución, cada organización identifique dónde están esos riesgos para establecer un marco regulatorio adecuado en algunos temas. Por eso es que se habla que el jerarca se le da un plazo de 12 meses. Si incumplen, deben justificarlo directamente ante el señor presidente y solicitar la ampliación de plazo ante la jerarca de Mideplan. La normativa interna, de acuerdo a los lineamientos, la línea que hoy a nivel internacional se está buscando, tiene que ver con revelación de intereses privados que comprometen la imparcialidad y objetividad. Recordemos, ya el tema de la corrupción va más allá de los delitos. Hoy estamos hablando de conflictos de intereses, de influencia indebida. Por eso es importante saber cuáles son esos intereses privados que pueden afectar la gestión, el interés público que debe yo garantizar. Aquellas actividades y relaciones privadas incompatibles. Si soy un proveedor, si soy una persona que se encargue de contratar, es bueno que me esté yo relacionando, ¿verdad?, precisamente con las empresas con quienes se contrata en la institución, y a partir de ahí voy a ciertas actividades y demás. Los mecanismos para identificar el manejo adecuado de los conflictos de intereses. El deber de abstención, que ya de por sí es un deber legal, cómo desarrollarlo y potenciarlo mejor a lo interno para que se sepa con claridad y no perjudique la gestión. El uso correcto del cargo y de los recursos, definir unas normas internas sobre el particular. El régimen de recepción de donaciones y obsequios. Hay un marco general. No es necesaria la Procuraduría de la Ética. La ley contra la corrupción y el reglamento son tajantes en no recibir cuando
se hacen en el ejercicio de la función pública. Pero entonces viene todo un tema. Cuándo sí, cuándo no, que son temas de cortesías, ¿no? Es importante que esto se regule a lo interno, porque es distinto que uno acepte un almuerzo cuando tiene que ir a hacer una calificación, evaluación de una empresa, a cuando usted anda en una gira y realmente lo que le están ofreciendo es en función de un agasajo para. No digo que uno es más o es menos, la norma general, pero es importante que cada institución vea esos riesgos que hay y a partir de ahí emite estas regulaciones. La revelación, todo el tema de la transparencia que tanto se habla, revelación de las agendas, reuniones, visitas y viajes. Estamos en el ejercicio de la función pública. Hay un principio constitucional de transparencia hace muchísimos años y vamos a seguir todavía creyendo que la gestión pública es igual a años atrás, cuando hoy la ciudadanía, ¿verdad?, exige de nuestra parte más transparencia. La regulación de los riesgos específicos de los conflictos de intereses. Todo esto, la idea es que se incorpore en instrumentos como los reglamentos autónomos de servicios, reglamentos sobre prevención y manejo de conflictos y códigos de normas. Si esto no lo bajamos desde aquel marco general al marco específico, vamos a seguir teniendo los problemas que estamos acarreando desde hace mucho tiempo. El tema 3 son las denuncias, el objetivo 3, ahí es el artículo 7. ¿Y esto dónde deriva? Vuelvo a decirlo y me disculpen por el tren. Esto deriva del reglamento y la ley contra la corrupción que establece que tanto la Contraloría y la Administración deben de, pero además el ejercicio y la potestad administrativa disciplinaria recae precisamente en los jerarcas. Entonces necesitamos identificar un canal interno para recibir y que se publicite para recibir denuncias de corrupción. Y a partir de aquí, el llamado es a darle una ojeadita al reglamento de la ley contra la corrupción. Ahí claramente se establecen los procedimientos. La Procuraduría de la Ética Pública, toda la investigación que lleva, desarrolla, se ampara precisamente en el reglamento y en la ley contra la corrupción. Se tiene que garantizar ese canal interno, ¿verdad? Tiene que ser cele, dirigente, transparente, que se conozca. La gestión debe estar a cargo de personal capacitado. Las denuncias se deben registrar asegurando identificación y seguimiento. Siempre, en todo momento, en todo lugar y durante todo el procedimiento, la confidencialidad de la persona denunciante es el punto fundamental en el combate a la corrupción y la denuncia. El nombre y cualquier otro dato que permite identificar a la persona que denuncia constituye información confidencial por mandato de ley y nunca se revela, salvo casos muy concretos sobre los que hemos hablado y que en todo caso en esas guías podemos orientarlos. Y tener evitar las represalias laborales. De hecho, como Procuraduría de la Ética también, ahorita está en la corriente legislativa un proyecto de ley que hemos consensuado y que ahí está sobre el tema de cómo dentro de los fueros que están en el Código de Trabajo incorporar uno que tiene que ver con los denunciantes de actos de corrupción. Sin embargo, al interno se puede hacer mucho. Y algo fundamental, ya es suficiente estar pateando la pelota, perdónenme que les hable de esta manera. Hoy se nos pide un mayor rigor en el tema del régimen administrativo disciplinario. Deriva el régimen de responsabilidad de los servidores públicos deriva del cumplimiento e incumplimiento de los deberes que tenemos, de las obligaciones que están identificadas en las leyes. Dejemos de lado un poquito el Código de Trabajo, por favor, falta grave, y veamos los deberes. El primer deber en preponderancia, en el tema integridad, el deber de probidad. A partir de ahí una serie de deberes que tenemos que cumplir. Y entonces ahí es donde viene el detalle. El régimen de responsabilidad administrativa, bien sabemos que no se aplica de manera idéntica o igual o similar a un caso que se ventila en la jurisdicción penal, porque la tipicidad es distinta. Aquí el operador jurídico en la responsabilidad administrativa tiene más posibilidades de, amparado en cierto marco normativo, interpretación y demás, de aplicar el régimen de sanción. Esto es lo que hoy se está pidiendo, porque esa es la gotita, esa es la gotita, esa es la gotita que después nos lleva a situaciones más graves, ¿verdad? Y que a veces ni siquiera podemos subsumirlos dentro de una norma de tipo penal. Es muy importante el tema de la responsabilidad administrativa. Voy terminando ya. En el artículo 8 está
El objetivo 4, adquirir un compromiso con la idoneidad moral, lo que hablábamos. Esto no es ni más ni menos de lo que establece la Ley Marco de Empleo Público, las oficinas de recursos humanos, y es un poco algunos instrumentos que estamos dando, ¿verdad? Para acreditar, por ejemplo, la aprobación de ese curso. Este curso, la idea es que sea de autoaprendizaje, de autogestión, ¿verdad? Que sea muy práctico, ya hablaremos más adelante de eso. Y la idea es que, bueno, que sea una formación uniforme, mínima, base, para a partir de ahí empezar a generar mucho más actividades. Requerir declaraciones juradas sobre parentesco dentro del proceso de selección para el ingreso a la institución, a la información, ¿verdad? Es acelerar la protección de datos y llevar un registro de información de parentescos existentes en la institución. Estos dos aspectos hay que irlos desarrollando ya con instrumentos, mucho más coordinación con el propio servicio civil, pero esa es la orientación que tiene la directriz. Consultar el registro de personas, ¿verdad?, inelegibles, la sanción por inhabilitación. Eso ya de por sí es la plataforma integrada de empleo público, que ya lo prevé la Ley Marco de Empleo Público, no es nada nuevo. Y el objetivo 5 es el objetivo transversal. Como yo les decía, promover la debida gestión de los conflictos de intereses, porque hoy es la base para hablar de corrupción, ¿verdad? La base en el sentido de que precisamente en la medida que logremos identificar con claridad que el único fin, objetivo, interés que nos debe mover es el interés público, no los intereses personales, privados, familiares, políticos y demás, en esa medida pues vamos a tener un país mucho más íntegro. Este es el objetivo transversal por su importancia en la prevención, detección, investigación y sanción de corrupción. Recordemos que los conflictos de interés son situaciones que involucran un conflicto entre las obligaciones públicas que tenemos y los intereses privados que nos pueden afectar y que se producen cuando estos últimos tienen la capacidad de influir impropiamente o de manera inadecuada en el desempeño de nuestras funciones y responsabilidades. Aquí hay una relación con el deber de probidad porque nos obliga y orienta siempre a satisfacer el interés público bajo el principio de objetividad e imparcialidad. Finalizamos con la información sobre las medidas de integridad. Todas las instituciones y la administración tienen que asumir estrategias, lineamientos, tácticas para prevenir, detectar y hasta sancionar, ¿verdad?, la corrupción. Pues lo mínimo que debe tener son organizar información sobre esas medidas que implementa, acciones de formación, regulación interna, ¿verdad?, para el cumplimiento, lo que hemos hablado, el marco normativo, proyectos, acciones o actividades adoptadas para prevenir la corrupción. Nos corresponde tanto a la ética, Contraloría, quien sea, pero a la administración le corresponde. Perdone que sea tan reiterativo, pero es un poco ese sentido, mover ramas, es lo que necesitamos, ¿verdad? Denuncias administrativas presentadas por faltas al deber de prueba de actos de corrupción, sanciones disciplinarias impuestas. Y la vigencia es a partir del 17 de agosto del 2023. Yo les pregunto, con todo respeto, 10 artículos y me dirán qué es lo novedoso, qué es lo que estamos nosotros haciendo distinto a lo que no está en ese marco normativo general. El asunto es cómo nos ponemos de acuerdo entre todos para llevar esto adelante, porque como bien dice la Sala Constitucional desde el año 2003, estas acciones nos competen a todos, de alguna manera, a toda la institucionalidad, a todas las personas que ejercemos la función pública y de alguna manera se necesita articular. Finalizo diciéndoles cuál es la ruta que estamos siguiendo. No es que la Procuraduría de la Ética lanzó la directriz con Mideplan y esto se acabó. No tienen idea del trabajo que estamos desarrollando al interno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque queremos hacer un acompañamiento y una capacitación sobre los contenidos de la directriz. Les voy a dar ciertos detalles que se lo estoy adelantando. Después vendrá, creo, el 31 un webinar con la señora ministra de Planificación para ir dando más detalles, porque todos, absolutamente todos, estamos en la implementación y queremos que a partir de aquí sea, digamos, podamos potenciar esta temática. Estamos desarrollando, les dije, la guía básica, ¿verdad?, para los conflictos de intereses. Ahí nos da una orientación clarísima, estaría ya prácticamente para finales de este mes. Estamos desarrollando el curso de aprendizaje, de autoaprendizaje, que nos da elementos importantes. Y ya están los contenidos y prácticamente estamos en el diseño audiovisual. Pero por otro lado, estamos trabajando en un reglamento. Todo aquel trabajo que hicimos con la comisión, ahora lo estamos planteando en un reglamento modelo o en reglamentos modelos con los contenidos de la directriz. Queremos tomar un ministerio, no les adelanto cuál, ¿verdad?, para trabajar de manera conjunta y a partir de ahí tener una idea de cómo esto lograr implementarlo. Entonces, ese es un trabajo de acompañamiento, de buena práctica que estamos haciendo.
Por otro lado, estamos desarrollando para el 2024 un paquete de contenidos de capacitación e información para dárselos a las instituciones de alguna manera para que cumplan con digamos, lo que establece la directriz en cuanto a la formación en esta temática. Son paquetes que vamos a dar el curso base, y a partir de ahí vamos a desarrollar ciertos paquetes dependiendo de la institución, las funciones, el cargo que se tenga, ¿verdad? Una serie de condiciones que estamos todavía desarrollando con una consultoría. Entonces, la idea entonces es dar ese primer apoyo, ¿verdad? A las unidades de recursos humanos, ¿verdad? Que en principio serían, va con la coordinación de servicios civiles y demás, los encargados de estos procesos. Para el 2024, paralelo a esta directriz, en forma complementaria a la guía básica y a la norma modelo, vamos a desarrollar talleres, eso sí, presenciales de 4 horas. Ya lo estamos diseñando en materia de conflictos de intereses. En una primera etapa los vamos a dirigir a las asesorías jurídicas, auditorías y recursos humanos. Y en una segunda etapa ya vamos a puestos de riesgos, proveedurías, la gente que da permiso, licencias, aduanas, tributación, contratación, etcétera. Esos también talleres en paralelo lo estamos desarrollando para que de alguna manera no solo tengamos el marco normativo, ¿verdad? Tengamos esa guía, sino que también sepamos cómo definir esto en el día a día. Hay otras cositas más, pero les digo que esos, cuando tengamos el webinar con la señora ministra, los vamos a conversar, ¿ya? Paralelo a eso, entonces, está en la etapa de implementación del ENIP, que muchos de estos contenidos están ahí también, integrando otros actores, en cuenta la comisión, evidentemente. Hemos trabajado también, al igual que la comisión, la Procuraduría de su soporte con la Contraloría en la auditoría de integridad. Y ahí incluimos en la auditoría de integridad, vinculamos la directriz para que de alguna manera existe ya la posibilidad de que sean a través de estas auditorías que se permita auditar cómo vamos, ¿verdad? De aquí a un año en esta temática que es tan importante. Y el proyecto de ley que tenemos de denunciantes, ¿verdad? Que está en trámite en la Asamblea Legislativa. Yo les agradezco y me disculpo si realmente pues me extendí. Muchas gracias, doña Vera.